¿Qué tal, amigos? Hablemos de ovejas. Hoy vamos a hablar sobre la edad del rebaño, un aspecto que es pocas veces discutido, particularmente que tiene cierta relevancia y cierta implicancia en el rendimiento productivo del rebaño. Cuando nosotros hablamos de la edad de la oveja, cuando nosotros la revisamos, ¿cierto? Cuando nos quieren vender un animal, nosotros tendemos a asociar que si nos están tratando de vender un animal muy viejo, un animal que va a tener menos productividad. Entonces vamos a revisar un poco la base que hay respecto a la asociación entre productividad y edad del animal. En primer lugar, los animales, las hembras ovinas, van a comenzar su pubertad entre 5 y 10 meses. Algunos con mayor precocidad sexual, otros un poquito más tardía, pero entre 5 y 10 meses, ¿cierto? Ahí nosotros vamos a tener a nuestra borrega o cordera, ¿cierto? Iniciando su primer encaste. Sabemos que la mayor fertilidad de ese animal se va a producir entre el segundo y el quinto año de vida. El primer año es un poco lento. ¿Ya? A las borregas les cuesta entrar en celo, les cuesta preñarse, les cuesta toda la parte sexual del encaste, ¿cierto? Son animales en aprendizaje. Pero entre el segundo y el quinto año de vida las vamos a tener en su pic de desempeño. ¿Ya? También sabemos que la habilidad materna, también que tiene componentes de aprendizaje y de experiencia, se va a incrementar hasta los 3 años aproximadamente, y ya de los 3 años para adelante la borrega va a llegar a ser tan buena madre como lo va a ser siempre. ¿Ya? No es que una oveja de 6 años sea mejor madre que una de 5, no, es que la oveja a los 3 años demuestra qué tan buena madre es, y de ahí esa característica tiende a mantenerse en el resto de su vida. Entonces, la habilidad materna se va a incrementar hasta los 3 años aproximadamente. Y por otro lado, también sabemos que a partir del sexto año de vida de una hembra ovina, en promedio declina la producción de leche y la fertilidad. ¿Ya? Y va a empezar a declinar, evidentemente, en algunas ovejas antes que en otras, en unas razas antes que otras, pero va a empezar a declinar. También va a tener que ver con el trato, ¿cierto? Con el manejo que le dimos, si tuvo una buena vida o una mala vida, ¿cierto? Pero sabemos que en promedio a partir de los 6 años una oveja ya empieza a declinar sus aspectos productivos. Y sabemos también que el manejo va a influir en un 20 a un 30% en la duración en la vida productiva de esa oveja. Es decir, nosotros si las tratamos mal a las ovejas, acortamos entre un 20 y un 30% su tiempo de producción, y si las tratamos bien y les damos un buen manejo, lo podemos alargar en esa misma cantidad. Entonces, la edad de la abeja no es irrelevante en términos de productividad. Ya podemos ver, ¿cierto?, que la productividad comienza a subir con la cordera, llega a un pico en torno a los 4 o 5 años, y después empieza a decrecer desde los 6 años en adelante. ¿Cierto? Lo podemos intuir. Ahora, nosotros no tenemos una oveja, tenemos un rebaño. Y aquí las cosas se complican un poco, porque cuando uno habla de la edad del rebaño, uno lo que se está planteando es: ¿tu rebaño es joven o es viejo? ¿Qué edad promedio tiene tu rebaño? Porque eso va a tener que ver con la potencialidad productiva del mismo. Lo que nosotros observamos en los rebaños tradicionales, el común de un productor, es que aproximadamente la tasa de reposición del rebaño, es decir, las hembras que se van reponiendo año por año, bordean el 15%. Cuando uno repone en torno al 15%, eso quiere decir que hembras de un año en ese rebaño uno va a encontrar unas 15, y si el rebaño no está creciendo ni se está achicando, sino que lo estamos manteniendo, nosotros vamos a tener aproximadamente 15 animales también de 2 años, 15 animales de 3 años, y del cuarto año en adelante es posible que se produzcan algunas mermas, como aparecen aquí, ¿cierto? Donde uno hace una selección, habitualmente al tercer año uno hace una selección más ruda que tiene que ver con las ovejas que no son buenas madres. Entonces va decreciendo el rebaño, supongamos a 12, este es porcentaje, 12%, 15% de reposición, 12% de hembras de 4 años, 12% de hembras de 5 años, 12% de hembras de 6 años, y después ya empieza a decrecer y uno empieza a encontrar un poquito menos, un 11% de hembras de 7 años, un 8% de hembras de 8 años. Y en muchos casos, ¿cierto?, aparecen hembras de 9 años, un poquito menos, ¿cierto? Hay varias razones para este desempeño. Primero que nada, que el ganadero, ¿cierto?, privilegia la venta de borrega porque eso le genera un ingreso. Entonces, cada borrega que se queda es una borrega que no se vende. A veces hay muy buen precio por las borregas, entonces hay una tensión por tratar de dejar lo menos posible para reponer el rebaño. Y eso hace que tratemos de dar de baja las ovejas lo menos posible también. Y eso alarga
la vida productiva de las ovejas, ¿ya? Obviamente eso no alarga el rendimiento, alarga solamente la vida productiva. Y vamos dejando las ovejas que rinden un poquito más, que rinden un poquito, que han sido buenas madres, etcétera, las vamos dejando, pero también influye en el largo de la vida productiva el si hay un valor alternativo para la oveja. Es decir, ¿qué hago yo con una oveja de 8 años? Aparte de que me puedo hacer un estofado. Bueno, si no hay un poder comprador que compre las ovejas viejas, y eso ocurre en muchas zonas, la verdad de las cosas es que la oveja vieja comienza a tener valor cero y muchos productores la dejan incluso para ver si en una de esas preña y saca un par de corderitos o un corderito que sea, y si no, bueno, se muere nomás, la perdemos en el campo, ¿ya? Esta, en la zona en la que estoy yo acá en el sur de Chile, esta es una situación muy común, ¿eh? Se dejan ovejas viejas y las ovejas mueren en el predio, ¿ya? Entonces, nosotros hemos trabajado también en otros modelos de trabajo con la edad del rebaño, donde lo que uno propone, ¿cierto?, es una tasa de reposición del 20%. Es decir, si yo tengo 100 ovejas, en vez de incorporar anualmente 15 borregas o corderas, yo propongo incorporar 20. Y evidentemente al incorporar 20, el primer año, mantener esas 20 el segundo año y 20 el tercer año, después empiezo con una selección a decrecer a 20%, 20%, 20%, a los 4 años decrezco al 18%, a los 5 años al 15%, a los 6 años al 7%, y de 7 y 8 años yo no tengo ovejas. Me deshago de ellas más jóvenes, ¿ya? Claro, incorporar 20 significa incorporar 5 más que acá si fueran 100 ovejas, un 5% más de reposición de corderas que dejo, pero me significa deshacerme de ovejas que todavía les queda 1, en algunos casos, o 2 años de vida productiva. Entonces yo las preño con mi carnero y las vendo preñadas. Y hago del final de la vida productiva de la oveja un negocio donde vendo unos animales que no tenían valor, los vendo a un mejor precio, que le van a servir a alguien que se va a hacer de mi genética. ¿Ya? Entonces, ¿qué impacto tiene esto? Aparte de el ingreso por oveja. Esto tiene un impacto productivo porque ahora tengo un rebaño que es levemente más joven. Este rebaño, con esta composición, va a tener un promedio de 4,1 años de edad. ¿Ya? En comparación a este rebaño, va a tener un promedio de 3 años de edad, si fueran 100 ovejas. Y ese 1,1 años promedio de edad hace que este rebaño sea mucho más productivo. ¿Productivo en qué? Primero que nada, en fertilidad, aquí va a haber un 90 o un 92% de fertilidad, es decir, aquí va a haber siempre un 8% de ovejas secas, ovejas que no preñan, que quedan vacías, ¿ya? Y que los productores lo asumen como normal. Dice, bueno, sí, quedaron unas pocas secas. Es que esas pocas secas comieron y fueron un gasto innecesario, un gasto inútil. Eso es pura ineficiencia, pura pérdida. Esas 8 ovejas debieron haber sido corderos. Debimos haber tenido corderos. Cuando yo me traspaso a un sistema con reposición del 20%, la fertilidad sube a un 95-98%, es decir, de 8 ovejas secas en 100, yo quedo con una o dos, a lo mucho, ¿ya? Pero además de eso, el impacto más importante es que las ovejas menores a los 7 años producen más leche y lo hacen por más tiempo. Y eso significa que el empuje que le dan a nuestros corderos es mayor. Por lo tanto, nuestros corderos, que después de los 28 días van a tener que comer solamente pasto, ¿cierto? O cada vez más pasto que leche, pero que en los primeros 28 días viven solamente de leche, mis corderos, esa más leche y ese más tiempo dando leche de la madre es un mayor impulso para llegar a un mayor peso y generar una mayor tasa de ganancia de peso. Por esa razón, tener una menor edad del rebaño es sumamente importante para tener una base productiva más eficiente. ¿Cierto? Nosotros quisiéramos reponer, ¿cierto? Con hembras jovencitas, con hembras así, cuando queremos reconstituir nuestro rebaño, ¿cierto? Pero el primer aspecto que tenemos que tener en consideración antes de hacer eso, si tomamos la vía del 20% o la del 15%, es que nosotros tenemos que incorporar hembras con 50 kilos a lo menos. Eso es lo primero para que el rendimiento final de las hembras se exprese tal como lo he mencionado hasta ahora. Necesitamos corderas con a lo menos 50 kilos de peso para entrar en caste, no menos. Si no, vamos a generar una distorsión de hembras con mala habilidad materna y con mala producción de leche y posiblemente van a quedar pequeñas.
Las primerizas también es una recomendación encastarlas por separado, dado que a lo menos el primer año son un poquito más, les cuesta más identificar al macho por el celo, les cuesta más entrar en el encaste con los carneros ya adultos, les cuesta más, entonces hay que encastarla aparte. Por otro lado, asumir la tasa de recambio del 20% y ser estricto en el 20%. O sea, nada de que esta ovejita que me gusta mucho, que esta está bonita, la voy a dejar porque eso nos va a dañar la productividad de mediano plazo del rebaño. Llevar un registro individual de parto de cada hembra, saber exactamente cuál es la tasa de eficiencia reproductiva que tiene mi rebaño, qué fertilidad y qué prolificidad tengo en el rebaño, eso lo tengo que saber, lo tengo que calcular. Y mantener hembras menores a 7 años. Si yo mantengo estrictamente hembras menores a 7 años, tengan la seguridad que van a bajar el número de hembras secas y va a aumentar la tasa de ganancia de peso de cordero simplemente por efecto de lo que hemos estado conversando. Bueno, amigos míos, si les ha gustado el video y les ha interesado y han llegado hasta aquí, les sugiero también ver otros videos como son el video número 56 sobre la selección de ovejas y el video número 24 que hay en el canal sobre la conducta reproductiva de las ovejas. Tengo la seguridad que esos dos videos junto con este les van a dar una base de conocimiento importante sobre el tema. Espero que lo que estamos haciendo acá en Hablemos de Ovejas les haya gustado, que les haya gustado el video. Si es así, denle un me gusta, suscríbanse al canal y recuerden siempre compartir el video porque siempre hay otras personas a las que les puede ser útil, ¿ya? Por mi parte, eso es todo. ¡Saludos!